Hola a todos, buenas tardes ya. Eh, Muchas gracias por ingresar a este webinar, a esta serie de webinars. Soy Kelly Tello, soy la Project Manager del grupo del proyecto de investigación de Impact y para nosotros es muy de mucha felicidad para iniciar esta serie de webinars que tiene el nombre Ilumina. No sé si es que, Matías, me confirmas por favor en el chat si es que ya empezamos o si es que damos unos minutos extra. Vamos iniciando. Ok, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por estar. Esta sesión de hoy día es una sesión bastante especial para nosotros dentro del equipo de Impact. Es una sesión en la que le estamos dando el inicio a la serie de webinars que se está iniciando junto con el proyecto de Impact, que es un proyecto que se enfoca en abordar varios temas que influyen en la atención y en el abordaje de la demencia de las personas de Perú en ese momento, sin pensar en la región. Eh, y tenemos varios puntos en los que estamos trabajando constantemente con un equipo bastante amplio, donde nos enfocamos en el diagnóstico, en el abordaje de los tratamientos y compañía de los cuidadores, en el impacto económico y también en todo lo que es la reducción del estigma y aumentar el conocimiento y la educación sobre la demencia en nuestro país. Entonces, para nosotros este ciclo de webinars Ilumina lo que busca es enfocarse en traer o invitar expertos en demencia, tanto de nuestro país como de la región, y más allá también luego esperamos poder tener más invitados extranjeros o internacionales que nos cuenten sobre innovaciones que existan en salud cerebral. Tal vez no solo nos vamos a centrar en solo demencia, tal vez vamos a ir cada vez un poco más allá pensando en el bienestar de los pacientes con demencia, en el bienestar de la población que puede estar en riesgo de desarrollar demencia en un futuro y en sí en el envejecimiento saludable. Así que les agradezco mucho por estar aquí. Este ciclo de webinars se inicia ahora en junio y esperamos contar con el ciclo de webinars hasta el 2027. Y por eso hoy, no sé si Matías me ayudas pasando el slide, porfa. Hoy como primer webinar de esta serie tenemos la compañía del doctor Marcio Soto, donde vamos a conversar sobre herramientas digitales para la evaluación cognitiva, en específico sobre el TAPCAT. Así que me gustaría darle el paso a Verónica. Verónica Bailón es parte de nuestro equipo de Impact para que nos pueda contar más sobre esta sesión. Ella va a ser la moderadora de la sesión de hoy día y también nos pueda presentar al doctor Marcio Soto con el que estamos trabajando y colaborando hace un tiempo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Es un gusto presentar al doctor Marcio Soto, psicólogo egresado de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, magíster en neuropsicología cognitiva y doctor en neurociencia por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como profesor principal de la Universidad Católica San Pablo y en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El doctor Soto es miembro activo de diversas organizaciones científicas de prestigio, entre ellas la International Society to Advance Alzheimer's Research and Treatment, el Latin American and Caribbean Consortium Group on Dementia, la International Neuropsychological Society y la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de fenotipos cognitivos y electrofisiológicos, en el envejecimiento normal y patológico, la reserva cognitiva, el bilingüismo y en el desarrollo de herramientas de evaluación para poblaciones con bajo nivel educativo. Ha compartido sus hallazgos en numerosos congresos nacionales e internacionales y ha publicado en revistas científicas de alto impacto. Hoy nos va a compartir su experiencia sobre el tema de herramientas digitales para la evaluación cognitiva, experiencias con TAPCAT en Arequipa, donde abordará uno de los grandes desafíos en salud mental y cerebral, la evaluación cognitiva en contextos de baja escolaridad. Compartirá los resultados de la validación y estandarización de la Tablet Based Cognitive Assessment Tool, TAPCAT, en zonas urbanas y rurales de Arequipa, destacando su alta sensibilidad para detectar el deterioro cognitivo leve, incluso en fases preclínicas de demencia, en comparación con medidas tradicionales como el Mini Mental State Examination y el RUDAS. Asimismo, discutirá la aplicabilidad y adaptación y experiencia de uso de esta herramienta digital en entornos de atención primaria e investigación. Es un honor contar con su participación
Solo antes de comenzar, tendremos al final unos minutos para responder preguntas. Durante la sesión pueden ir escribiendo sus preguntas en la opción de preguntas del webinar. Bueno, bienvenido, doctor Marcio Soto. Muchísimas gracias, por la invitación. Muchas gracias al equipo, a Impact. Por favor, confírmeme que están viendo la pantalla correctamente. Ah, ¿Están viendo la pantalla correctamente, por favor? Sí, sí, se ve de manera correcta. Y solo para robarte un minuto, Marcio, recordarle a los asistentes que tenemos la traducción simultánea también, en caso quieran escucharlo en inglés o en español. Perfecto, Gracias. listo, Kelly. Gracias, Vero, nuevamente. Muchas gracias por la invitación, por colaborar en alguna medida con el proyecto, que es de suma importancia para la salud cerebral y cognitiva en Perú. Y básicamente quiero presentar ahora un poco la experiencia que hemos tenido con el TabCat que ya se mencionó, esta aplicación basada en tablet para medir la capacidad cognitiva en adultos mayores con bajo nivel educativo. Ya es un proyecto que está finalizando, está en este momento el artículo en revisión, esperemos que sea aprobado pronto. Pero vamos a compartir algunas ideas, alguna experiencia con y ver cómo va, ¿no? Bien. Empezamos poniendo el contexto a todo lo que tenemos que analizar hoy día. Y siempre hay problemas para la detección de demencia, deterioro cognitivo. En países como el Perú, en general, muchos países en Latinoamérica o inclusive muchos países alrededor del mundo. Es complejo evaluar a un paciente con ciertas características. Por ejemplo, obviamente, cuando es más añoso es mucho más complejo. Cuando su nivel educativo es muy bajo, tenemos ese problema desde el inicio. En la investigación pasa lo mismo con el nivel educativo muy, muy alto. Si bien es cierto, las pruebas están muy adaptadas, pero puede esconder algunos pequeños fallos por ese nivel educativo y de ahí la experiencia del evaluador. Pero sobre todo los problemas para la detección van con estos pacientes o participantes con nivel educativo muy, muy bajo o inclusive analfabetos. El origen étnico que tiene que ver con temas culturales, que está puesto más allá, como la culturización y son fenómenos que vemos mucho en nuestro país. Por ejemplo, el preguntarle, ¿usted tiene origen quechua o aymara? Muchos de ellos nos dicen no. ¿Usted habla quechua? Pues no. Sin embargo, en entornos más familiares, amicales, pues pueden entender, comprender, por ejemplo, el quechua u otras lenguas en Perú, que somos un país multilingüe, eso es muy notorio, ¿no? Es un fenómeno que está estudiándose cada vez más y es muy relevante de cara a entender lo que pasa con la salud cerebral y mental de nuestra población. Además, las diferencias en sexo, siempre las prevalencias asociadas a mayor presencia, a mayor frecuencia de participantes y casos femeninos, y esas diferencias urbano-rural, ¿no? Que son sumamente relevantes para el uso de ciertas pruebas, de adaptación de los instrumentos para que funcione muy bien con ellos. Son problemas que siempre vamos a encontrar y obviamente la necesidad de investigar y encontrar aquellas medidas que sean lo suficientemente sensibles para tratar de controlar todos estos aspectos que, repito, sigue siendo algo bastante complejo. Pero por eso mismo hay muchas pruebas que tienen problemas. Pruebas tenemos varias, desde las pruebas cognitivas breves, que son las que vamos a trabajar un poco ahora, pero con alguna connotación neuropsicológica, que es lo que tiene el TAP-CAT. Pero en ambos casos, las pruebas cognitivas breves o las pruebas neuropsicológicas tienen algunas dificultades. Por ejemplo, efecto techo y suelo, ¿no? Sobre todo en las pruebas cognitivas breves, el efecto techo es muy grande. Una persona con alto nivel educativo va a puntuar 30 sobre 30 en el Minimental, casi siempre, a menos que esté en un estadio más avanzado, ¿no? Que obviamente ya se muestra un cambio significativo. Y la persona con bajo nivel educativo, por ejemplo, en el Minimental, va a puntuar mucho más bajo, porque hay ítems que no están adecuados, no están validados. Hablamos de una pobre validez ecológica, ¿no? Desde que empezamos a utilizar estas pruebas hace muchos años ya, siempre decíamos, ¿quién para haciendo cubos por la vida, ¿no? Copiando cubos, nadie o muy poca gente. Si alguien ha pasado por una educación formal, probablemente
alguna de estas cosas, pero luego el común de los mortales no para haciendo cubos por la vida. Por lo tanto, cómo evaluar, utilizar colores, utilizar solo lápiz, son muchas cosas que tenemos que manejar. Las recomendaciones de muchos investigadores, Miguel, Arce y muchísimos otros más, hablan, es necesario aplicarlas en lengua materna. Pasa mucho en Estados Unidos, por fenómenos migratorios conocidos por todos, a las personas hay que evaluarlas en su lengua materna, es lo más recomendable. Pero no siempre se puede, porque no están los profesionales entrenados y un largo etcétera por el sistema. Pasa lo mismo con nosotros. Será ideal en muchos de los participantes nuestros, migrantes, por ejemplo, hacia Arequipa, desde Puno, de Cusco, su lengua materna es el quechua o el aymara. Entonces, nos hablamos en español. Entonces, eso podría generar algunos sesgos, algunos problemas, por supuesto. Lo vemos algo en tareas de fluidez y en otras cosas. Y también está el problema de que puede haber un mayor peso a ciertos dominios. Por ejemplo, un tercio de la puntuación del Minimenta tiene que ver con orientación. Entonces, hay una clara marca de ciertos dominios cognitivos que podrían asociarse a una prueba u otra. Por lo tanto, ¿qué tipo de prueba, qué tipo de material tenemos que usar? Son cosas que se reflexionan y tratamos de encontrar aquella medida que cumpla un poco todo esto, pero obviamente teniendo claro cuáles son sus limitaciones, que la veremos más adelante. Por lo tanto, cuando hablamos de esta evaluación neuropsicológica, neurocognitiva en estos entornos clínicos o de investigación, pues tenemos que pensar en esos dominios, ah, irnos un poquito más allá de la prueba cognitiva breve, que repito, funciona en muchos casos muy bien. La experiencia con el RUAS, por ejemplo, en Perú funciona bastante bien. Pero la idea es ir un poquito más allá, darle el peso que corresponde a ciertas patologías, por ejemplo, memoria, que sabemos se ve afectada en estadios iniciales de demencia tipo Alzheimer, en las fases preclínicas, en un deterioro cognitivo leve, sobre todo amnésico. Es muy interesante. Entonces, ¿podríamos sumar alguna de estos componentes para el asunto? Por supuesto. Y además, considerar la psicometría. Pues obviamente, todos estos dominios, todas estas formas de entender las pruebas que nos permitan detectar estos casos, tienen que tener ese doble componente, ¿no? Un componente obviamente centrado en aquello que es importante, pero además que cumpla los criterios de validez, confiabilidad, validación clínica, que es lo que hemos hecho ahora, y estandarización, que son claves para tener instrumentos sensibles y válidos en nuestro contexto, que es una de las cosas que históricamente hemos tenido muchas dificultades. Solo para recordar este trabajo de Weintraub sobre qué dominios cognitivos son los que se pueden afectar en las primeras etapas o en etapas posteriores, en algunos síndromes demenciales, como la demencia frontotemporal o la demencia tipo Alzheimer, como vemos es la memoria, ¿cierto? Entonces, la memoria ahí es importante sin ser lo único, porque además en otros trabajos estamos viendo el tema del procesamiento visoespacial, algunos componentes del lenguaje o de función ejecutiva, que son dominios claves para entender el proceso de envejecimiento normal y patológico. Pero obviamente hay una suerte de predominio en la demencia más prevalente, tipo Alzheimer, de problemas de memoria. Entonces, por lo tanto, el objetivo va centrado ahí. Y para ello, nosotros normalmente seguimos dos etapas, como bien sabemos, una de pruebas cognitivas breves y una evaluación mucho más amplia, ¿no? Como les dije hace unos segundos, la idea es tratar de combinar un poco estas cosas para llegar a una mejor detección de pacientes con inicios de deterioro o deterioro. Eh, la práctica es bastante clara. Nosotros vemos pacientes normalmente que tenemos dudas y para los pacientes con dudas hay que ser mucho más preciso con la prueba utilizada. La mayoría de pacientes o un gran grupo de pacientes llega ya cuando están en fases más o menos avanzadas de la enfermedad y la detección realmente no es muy compleja, obviamente descartando algunos otros factores que podrían afectar, alguna deficiencia más sistémica, por ejemplo, que es importante en contexto de atención, ya sea primaria o más alta, para ver los posibles factores que estarían alterando la salud cerebral y mental de nuestros participantes. Descartados esos otros factores,
Obviamente es un poquito más fácil cuando el paciente llega a nosotros en fases avanzadas, pero la idea es que esto se detecte antes. Recordemos que la principal demencia tipo Alzheimer, las primeras manifestaciones fisiopatológicas empiezan 15 o 20 años antes. Entonces, la idea es detectarlos mucho antes con los instrumentos sensibles que nos permitan las pruebas cognitivas breves y la evaluación neuropsicológica, pero claro, más foco hacia la atención primaria, en donde básicamente se toman los test cognitivos breves. Y como dice Carnero Pardo, que siempre lo pongo, lo ideal, a veces es enemigo de muchas cosas, pero como digo a mis estudiantes muchas veces, el mundo ideal significaría que no haya pobreza, que no haya guerras y un largo etcétera. Tenemos que adecuarnos un poco a lo que hay. Claro, Carnero Pardo menciona que obviamente tiene que ser breve, un test ideal de breve, obviamente súper breve, en atención primaria menos 5 minutos, eso es muy complicado, ¿no? En una atención especializada dice él 10 minutos o menos. Es muy interesante, complejo, fácil, simple. Recuerden que la idea de una prueba cognitiva breve en atención primaria es que pueda ser utilizado por cualquier personal entrenado, ¿no? Médico general, médico internista, psicólogo, enfermera, etcétera. El asunto es que sea un personal entrenado, básicamente. Que nos sirva para bajo nivel educativo analfabetos, de preferencia no lápiz y papel, ecológico, etcétera, 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 y que no cueste. Uso libre. Eso es muy interesante y muy importante, sobre todo en contextos como los nuestros. Y desde el punto de vista psicométrico, obviamente, que sea válido, que es lo que hemos hecho con esta prueba, con el TAPCAT, con una parte de ella que sea fiable, sensible al cambio, etcétera, sin efecto suelo, techo que hemos visto antes, en fin, y que no esté sesgado por el nivel educativo. Prueba ideal. Compleja, compleja de encontrar, pero obviamente conforme vamos avanzando en la investigación, pues tratamos de encontrar aquello que nos permita lograrlo, ¿no? Y para ello, puesto este contexto, pues nosotros vimos que había por ahí, clásicamente utilizando el Minimental, clásicamente utilizando el MoCA, pero cuando veíamos a pacientes con bajo nivel educativo analfabetos, se nos escapaban. No quedaba claro. Salían siempre con puntuaciones muy bajas, entonces decíamos que hay un problema serio, tenemos que hacer algo más, tenemos que desarrollar alguna prueba más, tenemos que ver hacia afuera qué tenemos que nos podrían ayudar. Y en ese proceso, aparece el TAPCAT. Junto a otras, por supuesto, ¿no? Junto a otras. Y obviamente en los contactos, en las estrategias iniciales, vimos que podría ser bastante bueno, 10 minutos, muy bueno para detectar las primeras etapas, que es lo que nos interesa, de una patología demencial como puede ser Alzheimer u otras. Además, está basada en tablet, como bien dice por ahí, es table-based Cognitive Assessment Tool, TAPCAT, con varias dimensiones muy interesantes como memoria, funciones ejecutivas, visoespacialidad, lenguaje, incluido textos socioemocionales en las últimas versiones. Entonces, podría ser algo interesante y además manejable con un entorno complejo de bajo nivel educativo, donde normalmente hay un rechazo enorme a usar lápiz y papel, por ejemplo, porque no están acostumbrados y no lo han usado. Además, por más que hayan ido al colegio 1 o 2 años, por ese fenómeno inclusive de la culturización, la gente rechaza eso. Han ido al colegio 1 o 2 años, han aprendido algunas cuestiones muy básicas, pero dicen que nunca fueron, que no saben usar, etcétera, etcétera. Es bastante complejo. Entonces, una tablet que sea más intuitiva, que le permita solo dar este, un iPad básicamente, darle clic ahí con el dedo es una cosa maravillosa. Por lo tanto, decidimos probarlo. Tiene varios componentes, tiene tareas de memoria, que es el test de favorites, el match, que mide función ejecutiva y velocidad de procesamiento, que lo usamos mucho. La tarea de orientación visoespacial es muy interesante, un poco compleja. Obviamente, tareas de memoria demorada, que es parte del proceso. Recordar que la memoria tiene una fase de codificación, una fase de almacenamiento y una fase de recuperación. Esa distinción entre si almacena o no almacena, pues la necesitamos evaluar a partir de que el paciente o el sujeto codifique cosas, que pase un tiempo y luego nos las traiga. Esta prueba nos permitía hacer eso.
Y además se han agregado en las últimas versiones algunos cuestionarios bastante buenos, por ejemplo, LeetCode, que también está en proceso de validación por otro lado, en Latinoamérica, que nos permite ver algunas quejas subjetivas de problemas de memoria, problemas ejecutivos y más cosas. Por lo tanto, parece ser una prueba interesante, pero además nosotros decidimos compararla con el Gold Standard, Minimental, y el RUDAS, que ha venido mostrando en los últimos 5 o 6 años, básicamente gracias a los trabajos de Nilton Custodio, en poblaciones con bajo nivel educativo, analfabetas y más, que es sensible para detectar estos casos. Entonces decidimos contrastar cómo funcionaba el TAPCAT con estas pruebas. Solo para mencionar un par de 2 o 3 casos del Minimental y cómo está funcionando en el mundo. Se ha mostrado sensible para detectar casos de deterioro cognitivo. En, en Alemania, por ejemplo, este trabajo, el Tollers en Alemania. Este, Acá, por ejemplo, comparándolo contra el MOOC, a ver cuán sensible es y el, la- el composite score, el puntaje compuesto del BHA, que es el Braille Health Assessment, es bastante bueno, que es parte del TAPCAT, es mucho más sensible y específico que, por ejemplo, el MOOC. Está clarísimo. Este trabajo reciente de Elena Soy, de la UCSF, ha mostrado que además, si lo unimos con biomarcadores, se ha mostrado súper sensible, comparado con solo el biomarcador, etcétera. Entonces, pero vean ustedes, no sé si logran verlo, además del biomarcador, el, el puntaje compuesto del TAPCAT, el BHA, y los datos sociodemográficos. Si yo junto todo eso, es más sensible. Obviamente, es más complejo, pero obviamente nos da una mayor sensibilidad. Entonces, hemos orientado un poco el estudio por ese lado. La evidencia dice que el TAPCAT funciona, por lo tanto, vamos a probarlo considerando además variables sociodemográficas. Y esto es lo que hicimos. Este es un proyecto financiado por Glocal, eh, de la Universidad de California. Básicamente para detectar sujetos con deterioro cognitivo leve y aquellos sanos, ¿no? Y eventualmente aquellos que pasen a demencia. Es un estudio de seguimiento que estamos tratando de hacerlo. Para mayor referencia, donde lo hicimos, estamos nosotros en Arequipa, hacia el sur del Perú, muy cerca a los Andes. La provincia de Arequipa, que es donde estoy en este momento, está a 2.300 metros, mientras que Camanaconde, donde se hizo el trabajo en la provincia de Caylloma, está un poco más, a unos 2.700, 2.800 metros, casi bordeando los 2.900 metros, sobre el nivel del mar. Para mayor referencia, está muy cerca del Cañón del Colca, aquellos que son de Perú. Es una zona rural donde lo hicimos y en Arequipa una zona más urbana. Entonces, los primeros estudios que evalúan a esta población, normalmente bilingüe, básicamente quechua y castellano, ¿no? En ese orden, L1 quechua, L2 castellano. Toda la evaluación se hizo en castellano, dicho sea de paso. Utilizamos algunos ejemplos de los instrumentos utilizados. Utilizamos el test o el subtest de Favorites, que es sobre memoria asociativa. La memoria asociativa es un tópico clásico en neuropsicología, de las famosas escalas de memoria Wechsler que usan pares asociados y otras tareas, donde básicamente se le dice al participante, se le presentan una serie de rostros en esta versión. Ahora la versión hay del Birdwatch, que son con aves y contextos donde viven, pero esta versión utilizaba rostros, y se le asociaba algunas palabras, cuestiones conocidas. Por ejemplo, se le decía, va a haber unos rostros y va a haber su animal favorito, su fruta favorita. Entonces hay una fase obviamente de codificación donde se le presentaba, una fase de prueba obviamente y luego una fase de tarea, donde se le presentaba estos estímulos y luego la persona tenía que recordar si ese rostro se asociaba o no a ese animal o a esa fruta. Es una tarea de memoria asociativa bastante buena. Y también utilizamos el match, que es esta tarea de subtest de función ejecutiva y velocidad de procesamiento, muy conocido también en neuropsicología. Hay versiones en lápiz y papel muy usadas. El SDMT es una de ellas que está validada en Perú.
Básicamente es ver cómo responde el paciente ante un número que aparece al centro de la pantalla y ver con qué figura se asocia y darle el tap a la figura que se asocia con eso. Es una tarea de velocidad de procesamiento, pero también tiene cierto componente ejecutivo al tratar de valorar cierto control inhibitor y cosas así. Y fluencia animal, para este análisis en concreto, que nos siguen un minuto, tareas clásicas de fluidez semántica, todos los animales que conozca o haya visto, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí, obviamente se hacía con lápiz y papel, y luego se carga el número total de palabras. Obviamente está tratando de automatizarse el asunto, por ejemplo, grabándolo y poder procesarlo más rápido. Entonces, es parte, obviamente, solo por unos ejemplos, hay muchas más cosas. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? Primero vamos a ver algunas características demográficas. Este análisis y la liderazgo del artículo lo viene llevando Andrés Muñoz Nájar del equipo nuestro aquí en Arequipa. Vimos que había mayor presencia femenina, como suele pasar. Teníamos un mayor porcentaje que vivía en zonas rurales, ahí en Cabanaconde, menor porcentaje en Arequipa. Y lo primero que hicimos fue utilizando un protocolo amplio que incluía baterías neuropsicológicas, además del TAP-CAT y el CDR. Lo que hicimos fue categorizarlos a partir del CDR, ¿no? Que es el Clinical Dementia Rating, que es una medida estándar también para el diagnóstico, o el posible diagnóstico de deterioro cognitivo de demencia, y encontrando un porcentaje de casos entre demencia y DCL, 0,5 y 1, demencia leve, de 27%. Los agrupamos porque los casos con demencia eran bastante poquitos, bastante bajos. Y el mayor porcentaje de sanos, ¿no? Como se esperaba. La media de edad, 69 años. Y vean ustedes los años de educación formal. 3,44 con una variabilidad de 2,29, una versión estándar 2,9. 3,44. Tenemos muchos sujetos analfabetos y muchos sujetos que no habían acabado primaria. Fue nuestro el core del trabajo fue centrarnos en población con bajo nivel educativo. ¿Listo? Además, observamos lo que ya sabíamos en estos primeros análisis, cómo se asocian las diferentes pruebas. Recuerden lo que hemos visto, la fluencia animales, el favorites, que es de memoria, y el match, que es visoespacial, junto al Minimenta y el RUDAS, con las variables de interés sociodemográficas, como los años de educación. Como vean ustedes, y algo que nos llamó poderosamente la atención, es que los años de educación se relacionan con todo, es esperable, ¿no? Más años de educación, más puntaje en todo, pero no mostraba una relación significativa con memoria. Independientemente de los años de educación, la memoria va sola. Es sumamente interesante, pero no solo los años de educación, sino también la edad. O sea, parece que esta tarea puede ser lo suficientemente sensible en estos primeros análisis. Luego hicimos modelos de regresión con los sujetos sanos, para tratar de entender cómo están funcionando estas variables y observamos el mismo patrón. Los años de educación no impactan mucho, el sexo tampoco, la edad tampoco. Sí, la residencia, si vives en zonas urbanas o rurales. Normalmente las personas en zonas rurales puntúan un poco menos. Ya hay un impacto ahí, pero no mucho según los datos posteriores, porque además se hicieron algunos trabajos adicionales. Es importante mencionar que nosotros nos basamos en los trabajos de Elena Soy, que es la que lideró un poco los trabajos en UCSF, tratando de generar una escala compuesta, uno, y dos, tratando de normalizar estos datos, es decir, encontrando patrones que nos digan este sujeto tiene afectación, este sujeto no tiene afectación, a partir de normas basadas en regresión. Lo interesante de las normas, la normalización basada en regresión, es que eso no se necesita una muestra súper amplia. En psicometría clásica, nosotros para generar baremos o normalizar datos necesitamos muestras enormes. En estos modelos de regresión, estas normas basadas en regresión, no se necesita una muestra tan amplia. Y eso es muy interesante porque además lo complejo de evaluar estos pacientes. Basados en eso encontramos lo siguiente. Encontramos que esta escala compuesta del TAP-CAT, que es el Pre-Health Assessment, es mucho más sensible y específica que el Minimenta y el RUDAS para detectar. Pero acá se agrega algo interesante. Nosotros pusimos al modelo
aquellas variables o aquellas covariables que pueden afectar los resultados y le generamos un peso por esa afectación o no. Es decir, la edad, los años de escolaridad, el sexo y la zona de residencia fueron consideradas como covariables y se pusieron al modelo. Hay mucha estadística de fondo, hay muchas fórmulas por ahí. Una vez que esté el paper, lo compartiremos para que puedan leerlo. Y a partir de esto ver si hay un peso o no sobre el puntaje y a partir de esto ver cuán sensible es o no para detectar. Esta primera curva, ROC, que nos permite ver esa sensibilidad comparándolo con el Minimental o el RUDAS, nos mostró que sí es más sensible, pero en esta primera curva ROC, considerando un predictor sin las variables sociodemográficas que más pesaban. Normalmente años de escolaridad, edad, como hemos visto. Pero repito, acá se puso todas. En cambio, en esta segunda curva ROC, lo que hicimos fue poner solo aquellas variables que eran significativas. Solo aquellas que eran significativas. Y la capacidad de el TAP-CAT, BH, del Braille Health Assessment, fue mucho mayor. 77,4 comparada al Minimental y comparada al RUDAS. Repito, para esta segunda curva nosotros consideramos solo los predictores significativos, sociodemográficos, básicamente edad, años de escolaridad y zona de residencia, y nos mostró una mayor sensibilidad. Esto fue muy interesante porque además todo esto lo convertimos nosotros a puntuaciones Z. O sea, hicimos una escala compuesta y la llevamos a Z, apelando a sus recuerdos de psicoestadística o de psicometría. Recordad que la puntuación Z en cero es lo normal, digamos, lo esperado en una curva de distribución. Por lo tanto, nos permitió entender mejor cómo podría funcionar. Y ese peso de las variables sociodemográficas convertidas a Z en una puntuación compuesta, pues nos permitiría detectar de manera mucho más clara y firme pacientes con deterioro cognitivo leve de sanos. Luego, finalmente, en este análisis, lo que hicimos fue hacer un análisis cruzado respecto a lo que el CDR nos votó como casos, como sujetos controles y como sujetos casos, y luego las normas generadas a partir de este análisis, es decir, del peso de las variables sociodemográficas en las puntuaciones de las escalas, pero compuestas, es decir, agrupamos las tareas del TAP-CAT para generar una escala compuesta, y ponderarla, baremarla, generar algunas categorías que nos permitan decir este sujeto es sano, este sujeto tiene deterioro cognitivo leve o este sujeto tiene demencia. Y lo que encontramos es que cuando lo hacíamos con todas las variables, las covariables, edad, sexo, años de educación, etcétera, había una importante relación, o sea, con otro gol estándar, que es el CDR, nos permitía detectar a quienes eran demencia de quienes no, o de CL de quienes no lo eran. Pero cuando nosotros le agregamos las covariables que eran significativas, básicamente edad y años de escolaridad, esa sensibilidad era mayor a partir del TAP-CAT que del CDR. Es decir, nos ayudaba mucho con el gol estándar, pero obviamente podía mejorar un poco más la sensibilidad de estas cosas, como vimos en las curvas ROC. Por lo tanto, vemos a priori que el TAP-CAT, esta puntuación compuesta del Breakthrough Assessment, que es una parte del TAP-CAT, a partir de ciertos subtests, nos permite detectar casos de deterioro cognitivo leve, fase preclínica de demencia, fase en riesgo enorme para desarrollar demencia, y además podríamos nosotros, con las puntuaciones que tenemos para una muestra rural, urbana en Arequipa, ayudar a la detección temprana en contextos de atención primaria inclusive. Pero claro, hay también limitaciones, hay aplicaciones y más cosas. Am, claramente, eh, no sé, Lauren Bennett es una de las participantes, está en Arequipa, en el laboratorio. Ahí está el rostro y ahí está su animal favorito, y decir si es sí o no. Am, yo creo que es bastante aplicable en la medida de que obviamente se generen ciertas adaptaciones y cambios en las pruebas. Am,
primera cuestión importante como limitación es que el TabCat está basado solo para iPad, solo trabaja con iPad. Este, y lo que más se usa en este lado del planeta no es el sistema iOS de Apple, sino nosotros utilizamos más Android. No está todavía, que está en proceso, entiendo, de llevarlo a Android para que sea aplicado en general, y ayudaría muchísimo. En estas primeras versiones nosotros teníamos una versión en línea, por lo tanto teníamos que evaluar y estar conectado a una red de internet y cargar la data al sistema. Pero en Cabanacón, de donde se hizo el levantamiento de los datos, eso era imposible, porque la red de internet era malísima, sigue siendo muy mala. Entonces, en entornos rurales, esa conexión es un problema. Después logramos la versión offline, que fue bastante buena, pero finalmente lo que hacíamos, repito, esto es una versión de hace un par de años, dos y medio años, la versión actual permite, entiendo, más cosas, pero grabábamos y apenas nos conectábamos a internet, subíamos los datos. Tuvimos una importante pérdida en un momento, es parte de la investigación. Pero finalmente pudimos resolver el asunto. Entiendo que ahora está mucho mejor, la aplicación va mejorando, va avanzando. Luego, ¿cómo las personas tomaron la prueba? Cuando lo hicimos aquí en Arequipa en el laboratorio, en general hubo una muy buena aceptación. Era una cuestión, el protocolo nuestro tenía muchas evaluaciones neuropsicológicas y AutoCAD. Entonces tratábamos de manejarlo de tal manera que no generó impacto en los participantes y por lo tanto hubo una aceptación bastante buena solo usando la mano. O sea, es algo que en general no hay mayor rechazo. Claro, muchas veces casi nos rompen la tablet, ¿no? Y tratan sin y golpeando, pero vamos, es parte del proceso. En zonas rurales, en Cabanagón, sí fue un poco más complejo, pero de nuevo, en un contexto mucho más amical, hasta lúdico por momentos, los participantes manifestaron una muy buena adaptación y acercamiento al uso de la tablet. Repito, gente históricamente no educada, básicamente con serios problemas, inclusive para la comunicación en el idioma no nativo, en español y por lo tanto asociado a fenómenos de culturización y más cosas, logramos en un contexto muy bueno, y ahí las investigadoras que hicieron esto fue impresionante, lograron que tengan un acercamiento mucho mejor y que decidan participar de esto y que además les hagamos una batería un poco extensa y lograr resultados, creo yo, muy buenos de cara a ayudarnos. Pero obviamente necesitamos avanzar en esto, necesitamos tener mayor claridad de cómo podemos trabajar con estas escalas compuestas, de que esto que se ha desarrollado, que está en el artículo, que espero salga pronto, podamos llevarlo a una automatización y se está trabajando en eso, es decir, que a partir de la aplicación de la tarea, de las tareas, pueda automáticamente generarse la puntuación y generar un reporte básico en atención primaria que nos diga paciente con riesgo, paciente sin riesgo, riesgo de DCL, 80%, cosas de esas que nos permitan luego hacer un seguimiento más fino. Claro, eso nos permitiría en atención primaria, por ejemplo, lograr una cuestión sumamente importante que en este momento no tenemos. Hablo de zonas sobre todo rurales de Perú donde la capacidad de detección es muy mala. Recordemos que muchos datos refieren que cerca del 70-75% de los casos no son detectados de demencia en el Perú, entre otras cosas por estas limitaciones. Entonces, creemos nosotros con esa automatización y estas normas basadas en regresión que estamos trabajando con el TabCat, podría generarse un reporte automático que nos permita decir estos pacientes pueden tener riesgo. Por lo tanto, creo yo que esta aplicación, esta herramienta digital, este TabCat, puede ayudarnos muchísimo en la detección de problemas de demencia o deterioro cognitivo y leve, fases preclínicas de demencia, en población urbana y rural. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer al equipo que nos ha ayudado muchísimo acá, a Miguel Sánchez, psiquiatra, que fue el que recibió la, el sponsor del Lockout de la Universidad de California, a Sergio Lanata, que es parte del estudio, igual que Nilton Custodio. Agradezco muchísimo a Andrés, que nos ayudó con toda la parte de análisis y redacción de manuscrito, y obviamente
a Claudia, que es parte del equipo aquí en Arequipa, que viene liderando algunos proyectos, que nos ayuda muchísimo en ello. Y sobre todo a quienes nos ayudaron en procesos de evaluación, Rosa Tupa, Tatiana Yáñez y Rosa Ángela, que hicieron un trabajo espectacular, sobre todo en las zonas rurales de Arequipa. Y obviamente a algunos sponsors nuestros de los proyectos en Arequipa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcio, por la interesante ponencia acerca de esta prueba del TAPCAT. Vamos a ver cómo está. Pasamos Vamos, ahora ahora sí. a la sección de, sí, de preguntas y respuestas. Aquí tenemos una pregunta. ¿Los resultados de este estudio han desembocado en recomendaciones a alguna institución para utilizar tal vez en el MINSA, para usar tecnologías para tamizaje? Excelente pregunta. Como bien sabemos, nosotros pasar. Y esto, bueno, este estudio, el primero de este lado del planeta haciendo esas cosas, es investigación pura y dura. Hemos visto que funciona. El asunto es nuevamente hacer seguimiento de la muestra y más cosas para informar al sistema público de salud o privado de salud y así lo pueden usar esta herramienta. Hemos tenido algunos acercamientos, pero todavía en proceso de arreglar muchos detalles, porque obviamente la aplicación tiene una base en California, y ha habido inclusive problemas de transferencia de datos personales, hay todo un tema legal que hay que manejarlo muy claramente, no tenemos el soporte tecnológico directamente en Perú y esa transferencia de data es un problema. Uno, dos, el tema de las tablets y manejarlo en sistemas de salud pública siempre es un tema, porque necesitamos presupuesto para ello y más cosas. Vamos o queremos probarlo con un centro privado aquí en Arequipa, Arequipa Capital, y ver si puede funcionar, pero estamos en algunas conversaciones a ver si mejora. Por lo pronto, no. Ok, muchas gracias, Marcio. Ah, a ver si lograron escribir algunas preguntas extras, tal vez. O si no, pueden, me imagino levantar la mano y preguntar. Eli levantó la mano, me parece. Ujú. Diego Bustamante también Ah, Diego, Diego. Sí. felicidades por la excelente ponencia. La consulta considera que el factor cultural puede influir en la aplicación del TAPCAT en las diferentes regiones de nuestro país. Gracias. Excelente pregunta. Definitivamente sí, ¿no? O sea, una de las primeras cosas que vimos es que los rostros, nosotros utilizamos la versión argentina del TAPCAT, no había una versión Perú del TAPCAT. Entonces, y en general, como se hizo en California, los rostros son, por ejemplo, de gente blanca. Entonces, más allá de que la gente está expuesta por televisión y más cosas a ello, siempre hay cierta, este, no diríamos en este caso rechazo, porque repito, el trabajo del equipo que evaluó a los participantes fue un trabajo primero muy, muy de acercamiento, muy, muy psicológico de que acepten todo lo que se iba a hacer y luego recién evaluarlas. Entonces, por lo tanto, no hubo un rechazo como tal, pero sí hay mucha data respecto a que si no es algo que es muy frecuente, tu tiempo de procesamiento es mayor y por lo tanto, si te demoras más en procesar, te cuesta más almacenar. Así de sencillo, así funciona nuestro cerebro. Entonces, podría estar afectando, por supuesto. Entonces, el otro tema son animales más frecuentes, digamos, ¿no? O sea, qué tipo de animales o frutas tenemos más presentes en diferentes regiones. Yo me voy a la selva y me dicen aguaje, pues es muy conocido, pero si me voy a la sierra y les digo aguaje, probablemente no tengan ni idea. Entonces, para la región, selva, sierra peruana es un tema complejo. Perú multicultural, multilingüe es una cosa loca. Entonces, tendríamos que trabajar algunas versiones adaptadas o algunas versiones que traten de evitar ese sesgo cultural, que en mi experiencia es bastante complicado. Yo creo que en la mayoría de los casos es imposible. Se pensaba que lo visoespacial es menos sesgado culturalmente, pero hasta inclusive eso es sesgado culturalmente. Entonces, no, pero es explorar, es ver algunas opciones y conversar con Kate Posin, en California, y ver si podemos hacer las adaptaciones del caso. Muchas gracias, Marcio. Kelly, creo que
Bien. Sí, sí, es fácil, no quería robarle tiempo a las preguntas de los asistentes, pero sobre el tema del uso de la herramienta digital, estaba pensando en que ahora había muchos esfuerzos por hacer digitalización o literacia en adultos mayores para que el uso de las herramientas sea mucho más fácil para ellos, porque también debe haber algún tipo de sesgo, pero me queda claro después de tu exposición de que no había habido ningún tema de que se reduzcan los valores ¿no? de las evaluaciones porque estaban muy abiertos a usarlo. Eh, pero entonces antes de darle la tableta a ellos, hubo un periodo en el que ellos se familiarizaron con el iPad, porque además el iPad tampoco no es tan fácil de aprender a usar, ¿no? No, No es claro. tan orgánico, diría yo. Sí, 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 tal cual. Sí, como les digo, nosotros las fases de evaluación eran primero una cuestión muy de entrar a la comunidad y decirles que vamos a hacer una serie de evaluaciones que incluyen la utilización de esta tablet. Pero fue primero eso y convencer, además, por temas obviamente de protocolo ético, el informarles de todo lo que va a hacer y todo lo que vamos a lograr y los beneficios potenciales, un largo, etcétera. Entonces era un primer acercamiento de clima psicológico, digamos, para luego empezar con la parte más neuro, que es uno a uno. Esto es investigación, por lo tanto fue uno a uno, y con una curva de aprendizaje porque todas las tareas tienen ejemplos. Entonces, si no funciona, tenemos que volver. Si no funciona, tenemos que volver hasta que funcione. Entonces, no hay no es autoevaluado, por lo tanto, el participante no está solo ahí con la tabla, hay que dar las instrucciones del caso, porque además, hay la intención de que todo pueda ser autoadministrado, pues sería genial, ¿no? Pero la persona que entienda, vea ahí o escuche las consignas y completar la tarea, pero nosotros lo hicimos uno a uno y así sí funcionó. Entonces, obviamente, como les dije en la presentación, muchos participantes que se frustraban un poquito, ¿no? No, o sea, casi nos rompen un par de iPads, este, o sea, era muy fuerte, ¿no? Porque es este. Este, um, pero más allá de eso, probablemente eran pacientes con algún cuadro, o algunos tenían mucho miedo, porque nunca habían tenido la experiencia con una tablet. Entonces tenían el miedo de, dele nomás, no se preocupe. Entonces iban como súper lento ¿no? Con el miedo y como cambia, toco y cambia. Entonces eso también generó. Pero claro, tratamos de manejar lo mejor posible y conforme pasaban, nos dijeron que les dejemos los tablets, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Mm. Oh, muchas gracias, Marcio. Eh, y entonces, volviendo a lo que acabas de decir, mi pregunta es tal vez también la velocidad de procesamiento a la hora de responder se veía enlentecida no tanto porque realmente tienen problemas, sino porque tenían más miedo y se demoraron un poquito más en... Genial, excelente pregunta, a ver, o comentario. Por eso nosotros ponderamos las puntuaciones por los años de escolaridad. Era claro que si tienes menos años de escolaridad o cero, tu velocidad es más lenta, tu accuracy es más bajo, pero las puntuaciones finales que tenemos para este estudio fue ponderado por eso. O sea, está sopesado con los años de educación. Y eso es creo uno de los logros más importantes de este proyecto, de este artículo y del uso de la tabla. Entonces, claro. Si lo traemos a contextos más urbanos, más de gente escolarizada, vamos a ver eso mucho, va a volar. Pero si inclusive lo sopesamos nuevamente por los años de escolaridad, yo creo que podríamos tener una medida sensible que sea independiente de la escolaridad. Y eso sería un golazo. Y ya, tras eso vamos. Muchas gracias, Marcio, porque además también comparar, perdón, es que yo ya estoy empezando, comparar el desempeño que tienen en la tablet versus el desempeño que tienen en lápiz y papel, que es lo que están acostumbrados también, por más que esto es, supongo que ha sido también todo un reto. En la segunda parte del trabajo, el análisis que se viene ahora, porque sí, evaluamos con un protocolo súper extenso neuropsicológico, que incluía el Free and Quick Selective Reminding Test, que es una prueba clásica para memoria. Tenemos la figura de Rey, que es clásico, algunas variantes del TMT, algunas pruebas clásicas de velocidad de procesamiento. Entonces ahora viene esa segunda parte, a ver cuánto se relaciona con esas medidas, algunas de ellas validadas en Perú. Vemos por el momento que no mucho con algunas, por el nivel educativo, pero creo que con memoria va a funcionar bastante bien. Pero eso es parte de un segundo análisis que está en proceso.
Genial, muy interesante. Muchas gracias, Marcio. No sé si hay alguna Sí. pregunta más, si tenemos tiempo para una pregunta más o ya no. ¿Qué dice? Pues creo que no. Sí, yo creo que ya con esto pues vamos a poder dar por culminada la sesión de hoy día, que ha sido nuestra primera sesión y te agradecemos mucho, Marcio, por acompañarnos y por contarnos sobre lo que están haciendo en tu equipo y en tu laboratorio. Para nosotros es eh, bastante bueno crear estas redes y conocer a todos los que están trabajando también en el ambiente de la demencia y por el bienestar de nuestra población, ¿no? Y también abrir a que en caso haya más preguntas, en caso hayan algunos comentarios que quieran llegar a hacer, que le quieran dar a Marcio o a alguno de nuestros ponentes, también pues nos pueden escribir directamente y nosotros les hacemos llegar el contacto o la pregunta directamente a ellos, porque esa es la intención de Impact, que es unir a todos los que estamos trabajando pro del bienestar de las personas con demencia y su familia, sus cuidadores, para seguir creando esta red de trabajo conjunto. Interinstitucionalidades, diría yo. Tal cual. Sí, entonces, bueno, nada, les agradecemos mucho por su presencia. Yo no sé si Matías logró enviar un Google Forms por el chat. Sí, ya lo envió. Es un último pedido para todos los que nos han acompañado hoy. En el chat hay un Google Forms donde nos gustaría, porque es la primera sesión que tenemos, conocer un poco sus impresiones, si es que tiene algún comentario, alguna sugerencia, para poder ir mejorando cada vez más estas sesiones de webinars, si es que tienen temas que les interese conocer o panelistas a los que les interesaría escuchar dentro de las sesiones. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta hora que les hemos robado de su tarde. Eh, y nada, Marcia, estaremos atentos a los nuevos resultados de las investigaciones para invitarte nuevamente. Aparece el artículo, se los mando, no hay problema. Gracias a ustedes. Genial, Apoyar ese asunto desde el sur, cuenten con ello. perfecto, me quedo con eso. Muchísimas gracias, Marcia. Y muchas gracias, Vero, también por ser la Un moderadora de abrazo. la sesión y a todo el equipo de Impact por ayudarnos a generar esta serie de webinars. Hasta luego, cuídense. Chao, un abrazo. Gracias Chao, a chao. todos. Gracias, Marcio.